Solo tú eres digno, Abba Padre, de que todo se postre delante de ti, de que todo corazón se humille delante de tu presencia. Tú eres digno de que arrojemos nuestras coronas delante de ti. Tú eres digno de ser llamado Rey, Señor de señores. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Abba Padre. Solo tú eres digno, Jesús. Gracias, Abba. Gracias, Padre, por ver nuestro corazón. Gracias, Abba, por sanar nuestro corazón. Gracias, Abba, por limpiar nuestro corazón. Gracias, Abba, por haber colocado tu ley en nuestro corazón. Gracias, Abba, porque tu ley está escrita en nuestra mente y en las tablas de nuestro corazón. Ese fue tu pacto con nosotros, un nuevo pacto para que pudiéramos hablar tus palabras, para que pudiéramos ser conforme a tu corazón. Gracias, Abba, gracias, Abba. Gracias por este ayuno, Señor, donde estamos aprendiendo a morir, donde estamos aprendiendo una vez más a rendir todo nuestro corazón, nuestra ser, nuestra mente, nuestra alma, todo a ti, Señor, todo a ti. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, en el cual tú estás alineando cada día más nuestro corazón para que permanezca en ti, en tu verdad, en tus promesas, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Bueno, la palabra que frente al corazón que el Señor hoy nos da es el corazón que permanece. La importancia de tener un corazón y va muy unido con lo que se han venido hablando en los días anteriores. Ayer Eliseo hablaba de un corazón conforme al corazón de Dios y vamos a seguir esa secuencia. El primer día, pues el Padre nos habló de lo engañoso que es el corazón, del deber que tenemos de circuncidar nuestro corazón, de limpiarlo, ¿no? Porque pues la circuncisión es eso, limpiarlo, santificarlo, purificarlo. Y pues la circuncisión en sí es quitar todo aquello que hace que el corazón se ensucie, ¿sí? Como que aquello que retiene, que guarda cosas. Entonces, fue como lo primerito que el Señor nos habló, como límpiense, purifíquense. Es como va por parte, ¿cierto? O sea, como miren, dense cuenta que el corazón es engañoso,
vamos a limpiar, vamos a circuncidar. Después nos habló, nos mostró algunos tipos de corazón, los corazones que son erráticos, el corazón que es obstinado, el corazón que es engañoso, nos mostró el corazón que es un corazón arrepentido, un corazón de amor, empezó a hablarnos como los tipos de corazón y pues ahí uno empieza como a categorizarse, ¿no? Bueno, esto está aquí, esto no está, esto hay que reforzarlo. Y también nos habló del día de ayer, un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces uno puede ver cómo el Padre ha venido obrando en medio de este ayuno con un orden, ¿sí? Con una estrategia, diría yo. Y hoy vamos a seguir con esa secuencia de un corazón conforme al corazón de Dios, pero ¿para qué es un corazón conforme al corazón de Dios? Para que vean que yo soy como Dios, pues ya lo sabemos, porque dice la palabra que somos a su imagen y semejanza, ¿cierto? Pero ese corazón es el único que puede permanecer. El corazón que es conforme al corazón de Dios. Porque el corazón errático, bueno, ya lo vamos a ver, pero nos damos cuenta que si no estás conforme al corazón de Dios es difícil permanecer. Entonces dice la palabra en Proverbios 4:23, que sobre todas las cosas guardemos el corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? Lo estoy como parafraseando. Entonces, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces sí, lo hemos leído muchas veces y pues estamos hablando del corazón, pero me llamaba mucho la atención y lo uno con Juan 14:6, que Juan 14:6 dice, habla sobre Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Amén. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces miren, Proverbios 4:23 dice, cuidad del corazón porque de él mana la vida. Y Juan 14:6 dice, Jesús es la vida. O sea que lo que brota de nuestro corazón es Cristo mismo. Entonces si nosotros no guardamos el corazón, si no empezamos a guardar lo que hay, vamos a estar sacando a Cristo en realidad. Entonces es primordial, es importante y le doy gracias al Señor por este ayuno porque el Señor nos está llevando a eso, a que guardemos el corazón, porque guardar la presencia de Él en nuestro corazón, porque la vida es Él. Él es quien nos sustenta todo. Si yo no guardo el corazón de tener la vida de Él en mí, voy a perder todo, todo lo que me sustenta, todo lo que es mi esencia, porque es la misma vida, o sea, Cristo. Entonces, eh, creo que el Señor cuando nos dice, límpiate, purifícate, circuncídate, guarda tu corazón, y el corazón, y el corazón, y el corazón, es que ahí estoy yo. Y si tú no lo cuidas, yo no compagino con las tinieblas, ni con aguas tibias, ni con sino yo, o sea, ahí. Entonces, eh, por eso debemos guardar el corazón, porque ahí está la vida. Miraba y Eliseo decía algo que era muy cierto, o sea, casi toda la Biblia habla del corazón. Yo me puse a mirar como en las concordancias y hay como 830 y pico de versículos que hablan sobre el corazón. O sea, toda la Biblia. Nada más son 9 libros que no hablan del corazón. Bueno, lo que alcancé como a comparar, lo que es Amos, Jonás, Miqueas, Habacuc, Gálatas, Segunda de Tesalonicenses, Tito y Segunda y Tercera de Juan. Son los que no hablan del corazón. De resto, los otros 57 hablan del corazón. Entonces uno dice, claro, o sea, toda la Biblia, la Biblia, yo entendiéndola, la palabra, es un libro para entrenar el corazón. Amén. Por eso ayer el Señor daba la palabra que estos mandamientos escríbelos en tu corazón y guárdalos. Entonces, es que esto, la palabra es el verbo, estamos hablando que el verbo es el Señor y que Él es el corazón, el verbo hecho carne. O sea, es tremendo cómo se toman cosas y se van uniendo y salen muchísimas conclusiones con respecto a esto. Yo cuando miraba esto me daba mucha risa porque, ¿sabe qué me imaginaba? Me imaginaba así como cuando uno compra un juguete y él viene como con un manual.
entonces tú cómo lo armas para que pueda funcionar bien. Yo creo que el Señor cuando nos hizo así, y aquí tienes su manual, o sea, para que entrenes tu corazón. Entonces me pareció muy, muy bonito. Entonces, hay muchos corazones en la palabra y es lo que el Señor nos ha venido hablando. Está el corazón que se desvía, el corazón que hace que se pierdan los propósitos de Dios, el corazón incorrecto, pero el corazón amoroso. Está, mejor dicho, el Señor nos habla de todo. Entonces, toda nuestra vida en Cristo y en general depende del corazón. Ahí está todo. O sea, tú eres en Cristo conforme esté tu corazón, ¿sí? Y aún la gente que está afuera, que no conoce de Cristo, aún su vida también depende del corazón. Porque hay gente que brota odio, que obra, pero hay otra gente que no es cristiana, pero brotan bondad, brotan solidaridad, brotan, o sea, cosas que tienen en su corazón y que se les han enseñado. Entonces, en realidad la vida completamente depende del corazón. O sea, así como es en lo natural, si a una persona le falla el corazón, pues se muere, ¿cierto? Como que ayer nos explicaban que las enfermedades más que no tienen remedio son las del corazón, ¿sí? Entonces, espiritualmente es así también. O sea, todo depende del corazón, espiritual y naturalmente hablando. De ahí mana la vida, de ahí mana Cristo. Me llama mucho la atención la palabra de Jeremías 31, del 31 al 33. Voy a leerlo. Y este es un pacto, porque dice, Dios ubica, yo lo tengo aquí como título, Dios ubica su palabra en nuestro corazón. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. O sea, este libro está después de los Salmos, después de Proverbios, después de Samuel, después de 1 Samuel, ¿sí? Entonces dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tremendo porque es que eso es un pacto. A veces uno dice, sí, las leyes, la palabra está escrita en nuestro corazón, pero es que es un pacto que Dios hizo con nosotros. El pacto Dios no lo rompe. Es tremendo porque dice en esta versión, dice, el Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron, a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Es tremendo porque el Señor sí es fiel, el infiel es uno, o sea, el infiel es el corazón de uno que rompe los pactos. El Señor no los rompe. Así es. El Señor no lo rompe. Yo creo que, y nosotros rompemos ese pacto cuando somos infieles, cuando hay un corazón infiel. Yo creo que por eso es que el Señor insiste tanto en la Biblia y en la palabra como alinea tu corazón, circuncida tu corazón, purifica tu corazón, porque Él hizo un pacto y Él colocó esas leyes en nosotros. Y ahí están y permanecen. Somos nosotros los que definimos y determinamos cumplir con ese pacto. Entonces es muy tremendo porque esto tenemos que tenerlo presente. Esto es un pacto. Sus palabras están en mi corazón, porque es un pacto que Él hizo conmigo. Y es cuidado de nosotros no romperlo. ¿Sí? Este pacto viene después que David vivió todo lo que vivió. Después de Isaías, después, o sea, uno ve, el libro de Jeremías está mucho después de muchas cosas, ¿sí? Entonces, para que nos quede ahí presente este pacto, porque pues de ahí dependen muchas cosas. Entonces, Dios ubica su palabra en nuestro corazón, ¿cierto? Ahí está escrito en Jeremías. Entonces, esta palabra nos confirma que tenemos el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque dice que su ley está en nuestra mente. ¿Pero qué es la ley? La ley es la palabra. Eso quiere decir que las palabras de Dios están en mi corazón. Aquí hay una relación muy clara en la palabra y el corazón.
Y esto lo llevo y lo relaciono con la palabra que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Dice, y las palabras, voy a leer lo que tengo acá, dice, es una palabra que nos confirma que tenemos el corazón del Padre, porque dice que dio su ley en nuestra mente y escribió su ley en nuestros corazones. ¿Cuál es su ley? Su palabra. Y las palabras se hablan por medio de la boca. ¿Listo? Ahí está en Proverbios 3, 1, 15. No sé si lo buscamos para que me ayuden con esos. Mateo 12, 34, 35 y Lucas 6, 45. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así es. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, ya él hizo el pacto, pues después, porque está en Jeremías, pero antes dice, escríbelas. O sea, él como que primero le confieso al hombre, ¿no? Como que escribe mis leyes en ti. Pues no sabemos el orden de los libros de la palabra, no si son así como están, pero ya el Señor estaba insistiendo en el tema. Pero con respecto a eso, es tremendo porque, o sea, todos nosotros ya venimos con esas leyes escritas en nuestro corazón, con los Amén. mandamientos. Lo que pasa es que engañoso es el corazón. ¿Por qué? Si vemos la parte engañosa es que él cubrió esas leyes. Para allá vamos. Y por eso veníamos como veníamos, o sea, con pecado, con inmundicias en nuestro corazón, con todo lo malo que puede salir de él. Y es porque esas leyes están, lo que tenemos que hacer es quitar. Y eso hablábamos el lunes cuando la pastora hablaba sobre la circuncidar, o sea, ya entendemos por qué hay que circuncidar nuestro corazón. Que nuestras leyes vienen escritas, vienen descubiertas con toda la iniquidad y el pecado. Y la circuncisión lo que va a hacer es sacar y destapar y que las leyes florezcan. Fluyan. Para Así es. que sea esto lo que llene nuestra boca cuando hablamos. Así es. Mateo 12, ¿qué dice? Así es. Mateo 12, 34 dice, partida de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su corazón. El que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. Es lo que decía Eliseo ahorita. Es lo que decía Eliseo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando uno se da cuenta qué tan engrosado está el corazón por la forma como hablamos. Pero las tablas están ahí escritas. Sino a veces cuando nos falta esa comunión, cuando dejamos Dios o escuchamos lo que no debemos escuchar, empezamos a llenar el corazón de hipocresía, de cosas que Dios no nos ha hablado y no nos ha dicho, entonces se tapa lo verdadero del Señor. Tremendo, ¿no? Por eso dice, ese es el engrosamiento del corazón, ¿sí? Entonces, es lo que el Señor está haciendo en este ayuno. Vamos a limpiar y a quitar todo eso, porque es que Él necesita que la tabla de nuestro corazón salga, que la gente pueda ver a Cristo, pero no por lo que nosotros como humanos somos, sino lo que Él ya puso ahí. ¿Cómo dice la otra palabra? Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es quitar la grosura. Dice, estos versículos nos enseñan que las palabras están asociadas al corazón. Hablamos conforme al corazón que tenemos. Si su ley está escrita en nosotros, porque Él hizo ese pacto con nosotros. O sea, ahí está. Ahí está. Quiere decir que las palabras y nuestra manera de hablar nos permiten ver qué tanto estamos haciendo honor a ese pacto. Hay algo que habla aquí, por ejemplo, en el 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no es cosecha de higos los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas, o sea, se sacan uvas. Quiere decir que no acepta mezclas. Amén. O es bueno o es malo. ¿Sí? O sea, no acepta mezclas. Y eso es lo que decías ahorita con la palabra, que la palabra quedó escrita.
pero ella no acepta mezclas. O sea, lo otro que uno le agrega, que aprende esto, que hace esto, y eso son mezclas en el corazón. Yo creo que por eso es que dice partida de víboras. O sea, ¿cómo tú puedes hablar lo malo si la tabla o sea, la tabla de mis palabras están en tu corazón? ¿Cómo puedes hablar lo malo? Límpiese. Pero mire tan tremendo, porque los compara con las víboras. Y vemos la serpiente cuando le habló a Eva. O sea, ella tenía maldad en su corazón, pero mire que le habló con dulzura. Entonces, ahí nos muestra un corazón que puede estar malo, un corazón malo, contaminado, un corazón perverso, pero ¿cómo puede ese corazón salir dulzura? O sea, eso hay que verlo porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Pero en esos casos es tanta la maldad que se puede manipular. Claro, la astucia, porque con la astucia engañó a Eva. Entonces vemos que la astucia es algo muy tremendo y muchas veces las personas viven engañadas de que no, yo tengo un corazón bueno, en realidad no, lo tiene malo, que habla o que tiene astucia para hablar bonitas cosas, pero en realidad su corazón está mal. Lo que imparte. Por eso las compara con las víboras, Con las o sea, víboras. la serpiente. Sí, porque el ciseo, ¿no? La palabra es tremendo. Es que uno se pone a mirar y, o sea, y nada está ajeno, o sea, uno no puede apartar, por ejemplo, víbora, y la víbora mueve la lengua. Entonces, y la lengua, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en el corazón? Límpielo, purifíquelo. Tan tremendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer honor al pacto que el Señor hizo con nosotros, de tener la tabla, su ley en la tabla de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto recurrimos nosotros a esa tabla, a esa ley que está escrita en nosotros en nuestra vida? Porque yo creo que ahí empieza como en alguna situación de nuestra vida, ¿a qué me aferro más? ¿A las palabras que el mundo, las personas han colocado en nosotros o en la ley lo que el Señor ha dicho? ¿Mm? Entonces tenemos que empezar a hacer honor a ese pacto que el Señor hizo con nosotros. Amén. Dice, si su palabra, la ley está en nosotros, entonces su corazón también. O sea, lo que hizo fue poner su corazón en nosotros porque colocó su palabra. La palabra, el corazón y la palabra están muy ligados. Sí, él siempre habla de la abundancia, el corazón habla la boca y así. Y podemos ver el corazón porque es lo que se habla. Entonces es algo que no se puede desligar. Entonces, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que cuando decía lo del pacto, y eso se confirma en Hebreos, y es este tiempo, o sea, cuando el Señor Jesús, y habla del corazón, ¿el corazón quién es? Vemos la relación y la relación de la palabra de lo que era antes a lo que es hoy, ¿sí? Y siempre habló el Señor sobre esa parte, y sobre todo lo que dice él, un pacto viejo tiende a desaparecer, o sea, es abrogado y tiende a desaparecer. O como hay algo que llaman en la ley que dice un decreto o una ley nueva deroga una antigua. Entonces el Señor cumplió toda la ley, pero en él se cumple toda la ley. ¿Sí? O sea, es un nuevo, o sea, ya no es como antes que esa relación con el Señor era, digamos, externa, por decir, era externa, perdón, sino interna, o sea, viene desde el interior y se manifiesta afuera. Eso es lo que... Mira, también me indica esta palabra que mis deseos deben ser alineados al Padre. ¿Por qué? Porque los deseos vienen del corazón. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Ya me puse como a mirar aquí. Dice, cuando nos deleitamos en Yahweh, las peticiones del corazón son concedidas. Entonces, ¿qué es deleite? Dice, placer del ánimo y de los sentidos. Cuando estamos alineados en toda nuestra parte sensual, cuando hablo sensual, dice, la palabra sensual significa el percibir por los sentidos. Pues se relaciona mucho como con la parte del cuerpo
pero en realidad cuando se habla sensual se refiere a lo sensorial, cómo percibo yo a partir de mis sentidos. Entonces, cuando él dice deleítate, o sea, él dice que todos los sentidos de nosotros, su único deleite sea él. Cuando estamos alineados en todo, entonces nuestro deleite es él. Esto responde a los deseos de nuestro corazón, porque su corazón y el mío son uno. Esto en relación con lo que decía Jeremías 31, lo del pacto. Sus deseos son mis deseos. Cuando yo tengo, o sea, cuando somos uno a través de la ley, o sea, sus palabras son mis palabras porque están en mi corazón, entonces quiere decir que sus deseos son mis deseos. Entonces, todo deseo que venga de mi corazón, si yo estoy en ese alineamiento, yo sé que esos deseos vienen de Él. Entonces no va a quedar difícil creer que Él los va a cumplir, porque en realidad Él está cumpliendo un deseo que viene de Él. ¿Sí me hago entender? Es que esos son los deseos de los que él habla. Mucha gente a veces dice, ay sí, el Señor concederá los deseos de tu corazón, pero no tus deseos, los de tu corazón cuando estén alineados al corazón de Dios. O sea, vienen siendo los mismos deseos del Padre, Amén. puestos en nuestro En corazón. nuestro corazón. O sea, no son nuestros deseos. Porque es que está escrito en Jeremías 31, dice, yo puse la ley en tu corazón. Entonces, si nosotros empezamos a movernos a partir de su ley, todo nuestro entorno, nuestras palabras, nuestra manera, o sea, todo va a ir como en torno a Él. Mira que tan tremendo eso porque eso obliga, o sea, lo obliga a uno a conocer su diseño. O sea, como hijo de Dios obliga. ¿Por qué? Porque conociendo el diseño, empezando que tú te deleitas cuando ya conoces tu diseño. ¿Sí? Eso es un deleite. Y segundo, el hecho de que ya se alinea, como decía Eliseo, se alinea con el corazón del Señor. Entonces, ahí es que se empiezan a cumplir todos los deseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque específicamente ya conoces tu diseño, te deleitas en él y por ende el Señor empieza a cumplir tus deseos. Eso es tremendo. Amén, así es. Entonces, alineamiento de deseos cuando nos pactamos ahí. ¿Vas a decir algo, Eliseo? Sí, y ahí cabe una palabra, cuando el Señor habla dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces, creo y debe de ser así que para un hijo de Dios que esté caminando en justicia, que esté caminando, el único tesoro que debe tener es la palabra. Amén. Y es la palabra que ya viene escrita en nosotros. O sea, esa ley que ya viene escrita en nosotros, ese es nuestro tesoro. Y allí es donde debe estar, o sea, nuestro corazón. Entonces, volvemos otra vez a que vienen a unir mucho lo que es el corazón, lo que es la palabra, lo que es el Señor. Es una ligadura y por eso hablamos de pacto, ¿no? Así es. Entonces, deseos tenemos. Hay deseos espirituales, tener más presencia del Señor en nosotros, fluir más en la adoración. Son deseos de tener su presencia ahí. Pero también hay deseos materiales. El tema es que los deseos materiales no nos desvíen del propósito del Señor. Porque yo puedo tener deseos de tener una casa, de tener un carro, de tener, o sea, deseos materiales, ¿sí? Pero cuando tú dices, Señor, yo quiero tener esto porque quiero tener, por ejemplo, un carro, por ejemplo, por colocar un ejemplo así sencillo, ¿sí? Pero el Señor, es que yo lo quiero porque lo necesitamos para ir, llevar, a hacer tu obra, no sé qué. Eso es un deseo del corazón del Padre, ¿sí? Entonces, Él lo pone y empezamos nosotros a orar, a interceder, ¿sí? O sea, Señor, mira, tenemos, por ejemplo, a veces oramos por los hermanos que tienen varios hijos y viven lejos, ¿cierto? Dice, Señor, o sea, ellos han hecho un esfuerzo, un sacrificio de venir a escuchar tu palabra, concédeles un carro. Entonces, yo creo que en el corazón del Padre está conceder esos deseos y vienen de Él para que ellos cada día, digamos, vengan como con mayor facilidad o puedan ir a hacer la obra o ir a un discipulado o sí me hago entender, o sea, los deseos materiales tampoco salen del corazón del Padre, porque dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma, ¿sí? Aunque eso se lo decían a Gallo, creo que también era inspirado por el Señor. Entonces, en el Señor también hay deseos materiales de bendecir, porque si no, no nos dirá la palabra de Deuteronomio.
que dice, y serás bendito en tú, y serás bendito, y serás bendito. O sea, el Señor nos quiere bendecir. O sea, hay deseos también materiales del corazón del Padre para bendecirnos. Entonces, los alineamos y Porque ahí lo que dices es muy cierto. Eh, lo- Al momento de estar alineado todo, por eso la palabra dice que mira el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es que lo material también se alinea, ¿sí? O sea, al momento de estar alineado esto, automáticamente, por eso dice que las bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Porque inmediatamente se alinea todo, o sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, obviamente, al estar alineado el espíritu, el alma y el cuerpo, todo viene por añadidura, ¿sí? En este caso, lo material. Por ejemplo, el Señor sabe que, por ejemplo, de lo material son herramientas, sí, los ¿sí? Son herramientas para instrumentos, ejercer cosas que Él tener un necesita. mejor sonido, cosas Exacto. para adorarlo mejor a Él. Y Él las va añadiendo, ¿sí? Así Porque es. ya está viendo una alineación nuestra con Él. Porque el deseo no es para algo personal, sino para glorificarlo a Él. Exacto. Sí, eso me hace recordar la palabra también cuando dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. Entonces sí está el deseo ahí, pero no le pongas tanta importancia porque si ya lo hace, o sea, si lo principal es su presencia y hacer las cosas para Él, ya eso viene. Exacto, es sacar el deseo por lo de acá y ponerlo en lo de Dios. Y con respecto a lo que hablábamos, sí se trabaja, pero el Señor habla en la palabra de las obras del corazón. Entonces vemos que la obra es lo que se hace, es la acción de lo que se hace por ese deseo, ¿cierto? Entonces vemos que eso también tiene que ir muy conectado, o sea, sí, Señor, la hermana decía por los hermanos que viven lejos, que tienen hijos para movilizarse, pero ellos ya, el Señor vio la obra en ellos. ¿Y cuál Así fue la es. obra? De que perseveran, de que llevan tanto tiempo sin importarle el horario de entrada, el horario de salida, el día, vienen, llegan, se van. Eso es la obra. Y eso ante los ojos de Dios, Ya él ve el corazón, ya ve ese su corazón. corazón. Ve Así ese es. corazón y dice, lo voy porque va a ser mi deseo. Ujú. Porque ellos hicieron la obra y ya la veo. Ujú. Entonces, lo que queda es creer, Creer. ¿cierto? Porque al creer voy a hacer yo que lo que hay en el corazón del Padre, que es el deseo de Él, que está ahora haciendo mi deseo, se mueva Así es. y vemos que de ahí brota la fe. Así es. Entonces vemos cómo la fe viene de allí. ¿Y cómo se unifican los deseos? ¿Sí? O sea, los deseos no están apartados del Señor. En ningún momento están ahí, es simplemente conectarlos al Padre, obrar, o sea, trabajar por Él y vemos cómo la fe se empieza a desarrollar, o sea, se desarrolla. Así es. Y comienzo yo a creer, porque ayer hablábamos precisamente la palabra en Juan 14, 14 y 16, que más adelante decía que por las obras os me conoceréis. Y dice más adelante, y aún harán obras mayores que las que yo he hecho. Pero simplemente creed en mí, creed. Y muchas en ese, o en 4 o 5 versículos, habla mucho de creer. Así es. Y creer no en la mente, él habla de creer en nuestro corazón. O sea, la fe de nosotros tiene que salir, brotar de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está alineado al de él. Qué bonito, ¿verdad? Claro, porque hay deseos que surgen de nuestro corazón, entonces uno dice, bueno, Señor, tengo este deseo, yo quiero esto. Entonces, uno, bueno, Señor, no vamos a desalinear el deseo, sino si mis deseos son tus deseos, quiere decir que este deseo que tengo en mi corazón, tú lo colocaste. Entonces, si tú lo colocaste, ¿qué vamos a hacer con este deseo? Entonces, ya me pongo en la obra para poder cumplir ese deseo material o espiritual. Amén. Bueno, Marcos 7, 20, 23. Aquí hay una palabra porque también habla sobre el alineamiento. Dice, pero decía de lo que del hombre sale, aquí subrayo la palabra hombre, ¿sí? De lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades
de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces dice, porque de dentro del corazón de los hombres. Está hablando de un tipo del corazón del hombre. Esto me hacía recordar una enseñanza que nos dio Eliseo sobre el hombre carnal, ¿sí? Entonces, mira todo lo que el hombre tiene, o sea, hombre natural, hombre carnal, ¿cierto? Y yo le decía, bueno, Señor, tú nos estás hablando del corazón. Entonces, aquí está hablando del corazón de los hombres, pero resulta que esa es la condición natural, ¿sí? Tenemos una condición que nosotros somos carne y hueso, ¿cierto? Pero es que aquí está hablando del ser carnal, pero nosotros somos hijos. ¿Mm? Entonces, esto está relacionado con el corazón. Nosotros no solo somos hombres, sino que somos hijos, donde la ley, el Padre la colocó en nuestro corazón. Entonces, cuando vienen estos sentimientos de tinieblas, porque no podemos decir que no vienen, ¿sí? Sabemos que algo está sucediendo y que nos estamos alejando de Él. Y ahí empieza el proceso de engrosamiento del corazón. El primer día hablábamos y decíamos, sí, pero muchos hemos renunciado a las iniquidades, hemos dejado de hacer ciertas prácticas. O sea, cualquiera podría decir aquí, bueno, en el tema, por ejemplo, las lascivias, decía, aquí nos hemos purificado. O sea, son cosas que de pronto no, uno dice no se ven, pero el enemigo sí comienza como a enviar sus dardos, ¿sí? Entonces, siendo nosotros hijos, estas cosas no deben estar en nuestro corazón, porque estas son las cosas que engrosan el corazón, que tapan la ley de Jeremías, que invalidan el pacto. Entonces yo miraba aquí el primero, por ejemplo, los malos pensamientos. De los malos pensamientos es todo aquello que está por fuera del pensamiento de Dios, ¿sí? Y esos son siempre alinearnos. Segundo decía adulterio. Si uno dice, bueno, pero es que aquí en la congregación no se ve eso, o en medio de los hijos de Dios, ¿sí? Igual es algo que se debe cuidar, el que esté firme, mire que no caiga. Pero también hay un adulterio en la mente, cuando la gente se quiere ir al mundo y no está conforme con las cosas. Entonces viene a la iglesia, pero en realidad su corazón está en otra parte, de querer ir a bailar, de querer ir a hacer otras cosas. Entonces, el corazón del hombre. 3, las fornicaciones. Entonces, hablándolo en términos espirituales, un día se ama a Dios, pero otro día se está mezclando con otras creencias e ideas. El ecumenismo, por ejemplo, eso es una fornicación espiritual. Dice, por ejemplo, adulterio y fornicación generalmente se entiende por lo sexual y no necesariamente es eso, porque no todas las veces se trata de eso. Porque, por ejemplo, adulterar es cambiar el propósito, por ejemplo, que Dios tiene con uno. Sí, eso es una forma O de cuando se le adulterar. quita lo original a un diseño. Porque, Exacto. por ejemplo, cuando hablan del licor adulterado, o sea, es como que lo hacen, le quitan la originalidad, ¿es así de pronto? Lo hacen de otro tipo de alcohol y le ponen los sellos de uno original. Bueno, demos otra, bueno, eso es como que sea como lo más común, ¿no? Porque cuando sale la policía que incautó un montón de cosas es como lo más común. Pero hay otras cosas que se adulteran, o sea, como si se le quitara la pureza, ¿cierto? Exacto. O sea, se cambian. O no vienen del propio origen, o sea, no son originarias de lo original. No es original, por decir. ¿Sí? Entonces, Eso está adulterado, eso está exactamente. mezclado, eso está... Y la fornicación viene es de mezclar prácticamente, porque es, o sea, es conocer, pero anda en lo... Por ejemplo, hay gente que conoce, viene, por decir, va a la iglesia, pero no se convierte, o sea, su corazón no está en eso. Pero va porque le gusta oír o porque, sí, por ir, pero no porque esté convencido. Eso es una, pero sí va y con el mundo. Mira que en este versículo, pues la idea es mirarlo, porque aquí hablan de 13 cosas que salen del corazón del hombre. Entonces la idea es hacer la diferencia de qué sale del corazón del hombre y qué debe salir del corazón de los hijos. Lo que hacía quitar, esta clase de gente es lo que el Señor habla aquí en la palabra, donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues que es un pueblo que simplemente lo hace porque tal vez le gusta cómo se escucha lo que hablan,
pero su corazón en realidad está lejos. Y el estar lejos quiere decir que está, si un corazón engrosado no siente corazón lejos del Señor, es porque en realidad está totalmente entenebrecido. Así es. Entonces, esa es como la tercera cosa que dice ese versículo, el tema de la fornicación. La cuarta cosa que dice ese versículo dice homicidios. Tú no dices, no, dentro de la iglesia de Cristo no hay homicidas, o sea, los homicidas están en la cárcel. Pero es que primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mira, ya empezó a hablar del permanecer. Entonces uno dice, tan tremendo porque la palabra aborrecer es despreciar, detestar, odiar, abominar, execrar, reprobar, condenar. Y a veces nosotros condenamos con las palabras a nuestros propios hermanos. Y nosotros tenemos que tener mucho temor de Dios en la forma como nos dirigimos para hablar de un hermano, así sea que cometa un error. Si lo amo y debo exhortarle en amor, lo hago o como el Señor diga que hay que hacerlo. Pero no entrar en esa línea tan delgada de entrar a aborrecer, hermano. ¿Por qué? Porque con las palabras se mata. Por eso creo que el Señor hace la relación de homicida. Porque hay palabras que dan vida. El poder de la vida y de la muerte está en la palabra, ¿cierto? Entonces, este tema es de cuidado. Debemos corregir nuestro corazón. Nosotros no podemos condenar con las palabras o por las palabras, porque estamos cometiendo homicidio. Entonces, ¿por qué el hermano no le va bien? ¿Pero por qué a la hermana no le va bien? Pero si lo estás condenando todo el tiempo con tus palabras, ¿cómo? Cuando menospreciamos al hermano. Porque un sinónimo de despreciar es menospreciar. Lo estamos matando, o sea, estamos cometiendo homicidio con palabras, porque estamos lanzando maldición, maldecir del otro. ¿Sí? Entonces, no cometemos homicidio físico, pero estamos haciendo uno peor que es espiritual. Entonces, es de mucho cuidado y de cuidar nuestro corazón, de que el corazón del hombre, o sea, no del Hijo de Dios, porque el corazón del Hijo de Dios que tiene su ley escrita, esto no debe estar. Así es, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y contaminar, pues, esto lo puede matar, esto lo puede, lo que tú hablabas, homicidio, lo puede meter en una cárcel espiritual, o sea, muchas cosas. Pues yo veo como, así como el Señor grabó sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón, en nuestros corazones también hay muchas palabras grabadas, que de pequeños, que de nuestra vida fueron, tanto nos las hablaron que de un momento a otro, ¡pum!, vinieron y se grabaron. Y son palabras que están saliendo de nuestra boca de nuevo. Entonces, ¿qué pasó con el tema de las palabras y el saber hablar y el cambiar nuestra cultura a cultura de reino? Tal vez, yo lo veo desde este punto de vista, tal vez no se hizo el trabajo como debía ser. Porque la sacamos de pronto de nuestra mente y de una cultura, pues que sí, pero en realidad las que quedaron allí grabadas las borramos, no han sido borradas porque aún siguen manifestándose. Y lo tremendo es eso, de que aún mismo entre la misma iglesia hemos herido a hermanos con palabras. Y aquí lo dice, lo que habla la boca de corazón sale. Es tremendo. Eso tiene que ser salir, tiene que salir, porque eso engrosa. Otro que dice allí en Marcos, los hurtos. Dice, ay, aquí nadie roba, aquí nadie sale a robar. Pero Malaquías, claro, dicen, ¿qué me robaréis? Cuando no se dan los diezmos y las ofrendas. No, y aún la fe. Aún la fe. Porque yo puedo diezmar, puedo ofrendar, pero si mi hermano me cuenta un sueño, me cuenta una promesa del Señor, y yo le digo, no, eso no, automáticamente yo le estoy roba la robando fe. su fe. ¿No es verdad? Y estamos en la iglesia y estamos entre hermanos y yo ofrendo y diezmo. Entonces hay que ver que es que el robar no es solamente el usurpar, meter la mano en la bolsa como lo hacía Judas,
sino yo qué estoy haciendo, o le estoy alentando, sí, hermano, yo creo, ¿sabe qué? Voy a ayudarle a orar por esto, porque yo creo que va a ser así. Así es. Pero muchos, no, de aquí yo llevo orando tanto tiempo por esto y no me ha llegado usted, hermano. Automáticamente, pum, le estoy robando su fe, le estoy matando sus sueños, Es sus verdad. anhelos, los deseos de su corazón. O sea, mire Sí, todo eso lo que estoy sucede. haciendo por una sola palabra, con una sola actitud. Entonces esa palabra sí es válida para nosotros, el marco, porque si yo no robo, pues yo puedo que no, como dicen, no meto la mano a la bolsa, pero estamos pudiendo robar otras cosas. La otra que dice avaricia, deseos de tener sin compartir. Mire, de verdad, mire, en el pueblo de Dios no hay necesidad. O sea, yo creo que así hacían los hebreos, o sea, vendían y compartían todo, ¿sí? Entonces, es aquí nosotros empezar a mirar si hay avaricia en nuestro corazón, no solamente que yo quiero tener y tener, si yo tengo y mi hermano le hace falta, ay no, es que eso de pronto el otro mes me hace falta a mí, no, compártelo, porque si Dios te lo da es para que tú bendigas a otro, entonces no acumules cosas, sino compártelo con tu hermano del que tiene necesidad. Y así suplimos la necesidad de uno. ¿Y sabe qué estamos haciendo ahí? Que estamos evitando que el corazón de un hermano o una hermana se aflija. Es que no tengo esto, es que no tengo esto, no tengo otro. Si yo lo tengo y sé que lo puedo compartir, yo saco la avaricia de mi corazón. Ay, es que, y estoy ayudando a que se disminuyan las aflicciones. Si tengo, ay, que no tengo, son palabras que las aprendimos, ¿verdad? O sea, si yo tengo 5 libras de arroz en mi casa y yo sé que mi hermana no tiene ni una, hombre, le doy así sea 2 y media o 1 o 2, pero le comparto. Entonces, esa avaricia también debe salir del corazón. Y ahí es conforme a su corazón. Exacto. Porque por eso la palabra dice, dad conforme a su corazón. Y así mismo recibirás. Entonces ahí ya depende, y eso es una medida, eso es para medir la avaricia, la tacañería que hay en nuestro corazón. Porque ahí el Señor Él no manda es conforme a lo que tu corazón te diga. Ni siquiera conforme a lo que da la palabra, porque la palabra es donde pone a mirar, tiene que darle uno todo. Es verdad. En el tiempo de los hechos dice que daban todo para el servicio de qué, de la misma obra, de bendecir a los hermanos. Pero entonces el Señor ni siquiera se mete ahí y dice, dalo conforme a tu corazón. Él conoce el corazón de cada uno. Él sabe cuál es la medida. Entonces nos pone ese ejemplo para medirnos en la avaricia y para medirnos en la tacañería. Y para ver que esas cosas, porque uno dice, avaricia, no, yo no retengo nada. ¿Cuál es riqueza si yo trabajo y me gano mi sueldo? Pero hay cositas más pequeñas. O sea, hay avaricia en lo pequeño, hay avaricia en lo Claro. mediano o en lo grande. Y esto habla de la ofrenda. Entonces yo ponía a ofrendar y dar los 2,000 pesitos de siempre convertidos. Y pues así mismo. Y el Señor dice, esa es tu medida. Ahí está tu tacañería, ahí está tu avaricia. Tacañería por no dar más yo teniendo, y avaricia por querer acaparar todo, tenerlo ahí. Nos habla porque uno dice, no, ¿de dónde avaricia? ¿De dónde? ¿Hurto de dónde? ¿Homicidio de dónde? Mira, maldades, también dice ese versículo, maldades. Entonces esto es lo contrario del bien, ¿no? Cuando hacemos lo que no bendice, eso es maldad. O sea, todo aquello que está por fuera. Otro que dice ahí es engaño, creerse algo que no es cierto, no autorreconocerse, eh, sensualidad, que es tener los sentidos desviados fuera del deleite de nuestro Dios. Entonces, lo que el Señor nos habló al principio, saquen el engaño, o sea, si el engaño es sí, todo está bien, pero con el corazón por ahí bien engrosado. Lascivias, bueno, eso tiene que ver con los deseos del cuerpo, pero como hijos de Dios debemos cuidarnos nuestros ojos, nuestros sentidos, siempre cuidarlos. Envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra posee. A mi Jael el otro día me daba como una definición de envidia y eso me hizo rema, se me quedó, porque ella me decía que la envidia era un sentimiento, creo que es así, la estoy parafraseando, de hacer a la otra persona inmerecedora de la bendición que le llegó. Tremendo, porque dice, de verdad, cuando se despierta la envidia, o sea, como porque ella lo tiene o él lo tiene y yo no. O sea, en realidad no es que tú lo quieras tener, porque si tú trabajas por ello y el Señor te bendice, tú lo vas a tener. Pero cuando a ti se te despierta la envidia por el otro,
Estás sintiendo que aquella persona no merece lo que se le dio, sino que lo mereces eres tú. Entonces, eso debe romperse también. A mí eso me hizo mucha rema porque yo dije, oiga, es cierto, es verdad, la envidia no es porque yo quiera tener, la envidia es porque estoy menospreciando al otro de que de verdad merezca esa bendición. Y no solo menospreciando, le está robando. Ahí volvemos al robo. Claro, Tremendo. porque si Dios te escogió a ti, o sea, te puso, los puso en una misma posición, Ujú. pero yo estoy acaparando todo, pues estoy robando Que el otro de que tú se... desarrolles el don que Dios te dio o la posición que Dios te dio. Así es. Entonces la envidia nos lleva a eso. Sigue todo lo que hay que sacar del corazón. Es Y nos cierto. lleva a anhelar también, o sea, estoy robando tus anhelos, puedo estar robando tus sueños. Tú me dices, hermano, Tus imagínate que propósitos, el Señor diseños. ayer me habló de un negocio así, 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 y yo automáticamente voy y lo monto. ¿Cómo queda usted? Claro. Le robé su deseo, su anhelo, su sueño. Y aún el mismo, porque estás desarrollando un deseo que no es tuyo Exacto, y el tuyo se pierde. exacto, entonces yo ya estoy dejando mis deseos a un lado de mi diseño y estoy caminando con los diseños de otro Que y se le mete. robándole lo que Dios le entregó. Es que ahí es como la envidia es la aptitud que tiene una persona que no ha madurado en su propósito, o sea, que no conoce y no ha madurado en su propósito. Entonces anda pendientes del propósito o de lo que los otros desarrollan, pero no anda pendiente de lo que, ¿sí?, quisiera, pero no sabe realmente cuál es su propósito y por eso tiene envidia por ejemplo, de las añadiduras y de todo lo que le llega a la otra persona por estar desarrollando su propósito. Yo eso como una sanguijuela, ¿no? Hay una palabra donde el Señor se refiere a la sanguijuela que pide, 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 yo quiero. Y lo que hace es extraer, engordarse y vivir de eso. Y eso sale del corazón del hombre. La maledicencia, hablar mal, hablar lo contrario a las palabras de Dios. En Pedro dice que hablemos conforme a sus palabras. Entonces es no murmurar, ¿no? O sea, lo que vamos a hablar, hablemos cosas que edifiquen, no cosas que ni que maldigan. Y maldecir no es decirle a una persona maldito, sino es hablar mal. Cuando yo hablo contrario a lo que Dios ya ha dicho que es, ¿cierto? Eso es maledicencia. No es solamente vulgaridades, porque hay gente que habla de manera soez y es horrible, pero también cuando tú estás hablando lo contrario a lo que está escrito en la tabla de tu corazón. Y dice soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Eso también hay que sacarlo. A veces nos llenamos, por eso yo creo que por eso que la palabra del Señor dice también que todo lo tomemos por basura. Eso nos va a permitir que no seamos soberbios, sino que cada día tengamos como esa humildad para aprender. Entonces es como también tú tienes la humildad para recibir. Pero la soberbia son cosas que también deben salir de nosotros, recibir con un corazón humilde, sencillo cuando nos corrigen. Algo delicado de la soberbia, por ejemplo, y uno la ve, pues nada menos en estos días y la soberbia es una condición que enceguece, y sobre todo que está en el corazón y enceguece. ¿Por qué? Porque no permite ver la verdadera condición en que está la persona. Si yo, por ejemplo, me he dado cuenta de personas extranjeras que tenemos y ellos con soberbia y con esto hablan de nuestra moneda, que la piensan, pero les da para comer, les da para vivir aquí, no aguantan hambre. Pero con soberbia dicen, es que a mí no me hable de, entonces, ¿en dónde estás? Entonces me ha permitido ver que la soberbia es una condición que enceguece, ¿sí? O sea, enceguece que la verdadera condición en que está la persona. ¿Y por qué en el corazón? Porque como en el corazón está realmente lo que es y lo que hay en la persona. Entonces, es a tal punto que aún eso está en contra de la persona
porque la enceguece de tal forma de que no sabe cuál es su verdadera condición. Solo hasta que viene la humillación es que se da cuenta. ¿Por qué? Porque la humillación es como un cuchillo que quita ese velo o rasga ese velo y se da cuenta verdaderamente, uy, ¿yo en qué andaba? ¿Sí? Tremendo. Y dónde, por eso lo del prepucio, ¿sí? Cuando se quita ese prepucio es que se da cuenta de... Claro. Ahí está la circuncisión. La circuncisión es quitar todo esto, que es el engrosamiento del hurto, los robos, las envidias, la insensatez. Ese es el engrosamiento que el Señor está hablando. Diría que es la parte que es la capa última que cubre esa parte del prepucio, por decir, en el corazón, porque permite actuar con insensatez y con soberbia. Aquí precisamente el apóstol Pablo en Romanos 12:3 lo dice, ¿no? Por favor, en esta versión, ¿no? Es palabra de Dios para todos. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien use su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Amén. Y creo que ese Romanos es lo que está escrito en la tabla. Es lo contrario del ser soberbio, que es ese. Exacto. Y nos habla de la fe, conforme a la fe que Dios nos ha dado. Y hablábamos hace un rato que la fe, ¿de dónde viene? De nuestro corazón. La soberbia nos han enseñado que es rechazo también, ¿no? Que es creerse más. Es un nivel bastante alto de rechazo. Y el rechazo, pues, ¿de dónde viene? Es el corazón. Es tremendo, mira, son enfermedades que están allí y que uno las ataca, muchas veces las ataca desde el parámetro de la mente. Pero en realidad la raíz viene que está es allí. Estas se manifiestan temporalmente, o sea, estas sí se ven, ¿sí? Estas sí de una son vez, visibles. ¿sí? Son visibles. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la soberbia o lo que tú decías que viene del rechazo, se pone como una barrera, ¿no es cierto? Es como una condición de defensa a causa de una situación en su vida. Entonces, por eso se pone ahí y se pone de primeras, y eso es soberbia. Insensatez, la forma como actúa. ¿Sí? Falta de buen juicio, Sí, falta de prudencia, inmadurez para actuar. Y eso es como el cúmulo de todo, ¿no? Esas van junticas. Pero cuando hay soberbia es como explosivo, ¿no? Como, ¡ay, me importa! Y es insensato en el actuar. Y mire que me puse a contar y en ese versículo, ya mire, llevándolo así como bueno, uno como hijo de Dios, ¿cómo quita ese engrosamiento? Son 13 cosas. Son 13 sentimientos, 13 cositas para limpiar. ¿Y el número 13 qué es? Rebeldía. Entonces, un corazón con esas cositas es un corazón rebelde. Entonces, hay que limpiar. Entonces, esa contaminación de rebeldía que se traduce en todas estas cosas, maldades, avaricia, lascivia, engaño, insensatez, eso tiene que salir del corazón. Porque eso no sale del corazón de Dios. Si alguna de estas cosas mora en nosotros, es tiempo que en este ayuno se reconozcan y dejar de engañarnos a nosotros mismos ni engañar a nuestro corazón, porque a Dios nadie lo engaña, Dios sí sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Y podernos autorreconocer y decir, si esto está en mí. Y este ayuno hay que aprovecharlo y lo que sea, conforme lo que estamos hablando aquí y el Señor nos ha hablado a cada uno, eliminarlo. Porque es que si nosotros seguimos con esto, estamos invalidando el pacto de Jeremías 31, del 31 al 33. Lo invalidamos. Y el Señor ahí esperando, es que mi pacto está ahí, yo coloqué tus palabras, lo que nos leyó Eliseo ahora en Romanos, pero si sigo con eso, invalido el pacto. Tremendo porque hasta aquí el Señor nos ha mostrado, pues primeramente que tenemos un pacto donde su ley está escrita en nosotros. Luego comenzamos a ver cómo está engrosado el corazón y cómo no permite que ese pacto salga a flote y fluya. Y aquí empezamos a mirar algunas cositas, 13 cositas que invalidan ese pacto. Entonces, y todo eso, o sea, imagínense ustedes,
¿Será que con un corazón así podemos permanecer? No, No. no permanecemos. Y yo creo que por eso es que el Señor está diciendo, limpien el corazón porque el Señor está moviendo cosas, como la palmera, pero para que podamos permanecer firmes, permanecer en lo que Él quiere hacer, es lo que Él ha venido hablando de eso desde el año pasado. Entonces, por eso nos está tratando en el tema del corazón. Entonces, el corazón que nos permite permanecer es un corazón como el de David, el que hablaba ayer Eliseo. Y lo vamos a ver, dice, bueno, en el versículo anterior nos muestra un corazón que contamina. Un corazón así no permanece porque simplemente no está alineado con Dios. Pero el corazón que permanece es el corazón que está conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13:22. Quitando les levantó por rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un corazón conforme al corazón de Dios es el que hace lo que Dios quiere que se haga. Sí. No es su propia voluntad, es la voluntad del Padre. Entonces vamos a mirar a David. Pero David, dice el Señor, a pesar de sus errores, porque él tuvo problemas de fornicación, ¿qué otra cosa, qué otro error pudo haber cometido David cuando hizo el censo? A Dios no le agradó tampoco. O sea, sí tuvo errores, pero la actitud que hay ante los errores, a pesar de ser rey, entonces lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya vemos que Hechos 13:22 dice que Dios dice, es conforme a mi corazón. Entonces, David vivió muchos rechazos. A él lo rechazó su papá, lo veíamos ayer, lo rechazó Eliab, lo rechazó Mical, lo rechazó sus hermanos, lo rechazó Saúl, su hijo Absalón, y lo rechazó los filisteos. Que te rechacen los filisteos para mí es normal, porque ese es el enemigo del pueblo, ¿sí o no? Pero que te rechace la gente a que tú le sirves, eso sí es una prueba muy tremenda para el corazón. Propia familia. Su propia familia. Totalmente entendido. Una de las cosas que decíamos ayer era que él entendía el proceso que Dios estaba haciendo en él. Y vemos que cuando uno entiende el proceso de Dios, el corazón como que no, sí, se humilla, pero es como si se programara para recibir y aceptar. Cuando no entiende uno el proceso, es cuando uno sale, ¿sí? O sea, Salta. y duele. Sí. Y duele. Entonces, porque no está preparado. Y yo creo que este tiempo de ayuno ha sido tan bonito por eso. Porque desde que nos dispusimos a ayunar y a hablar del tema del corazón, los corazones se han dispuesto. Amén. Y la palabra ha fluido, ya ha venido revelación y todas esas cosas. Yo digo, Señor, sí. Amén. Pero estos temas lo puede con una persona que pues, aún no está preparado o simplemente no ha preparado su corazón. Me choca. Y automáticamente, porque lo que tiene que salir, tiene que salir. Claro. Con anestesia, como lo estamos haciendo, o sin anestesia. Paco. Cuando hoy sale eso y duele, ¿y por qué tenía yo esto acá? ¿Qué pasó? Es Y yo cierto. otra vez. No, David era entendido en el proceso y nosotros hemos sido entendidos en este proceso. Amén. Y sabemos qué es lo que el Padre está haciendo y eso era lo que hacía David con un corazón conforme al de Dios. Amén. Amén. Yo quiero que miremos los diferentes rechazos y cómo fueron. Porque es que David tenía la ley del Señor y la tenía presente siempre. O sea, yo me daba cuenta que en estos versículos que vamos a leer ahora, él siempre tenía una respuesta. Siempre. Entonces, 1 Samuel 16, del 6 al 13. Osquitar, tú puedes, por favor. 1 Samuel 17, 28. Y Eliseo, 1 Samuel 17, 33, 37. Dice 1 Samuel 16, 6, 13. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Aquí es cuando Samuel fue a buscar el ungido del Señor, ¿no? Entonces ahí están todos los hermanos en filita a ver quién va a ungir, ¿no?
Entonces el Señor le dice a Samuel, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Entonces ya ahí nos están diciendo cómo era Eliab. Era un hombre de guerra. Lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor le miró el corazón de una ahí a Eliab. Entonces dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá y él dijo, tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Y el octavo respondiendo, entonces dijo Samuel ahí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Una honra, ¿no? El más pequeño, pero yo ya ahí lo estaba honrando. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se devolvió a Ramá. Aquí podemos ver, primeramente, que el Señor de una vio el corazón de Eliab. Por eso es que más adelante lo que veíamos ayer, ¿no? Cuando Eliab le habló a David, le dijo así de una, claro, la forma, yo conozco tu corazón, que es soberbio y es malo. Ya el Señor lo había dicho, lo había visto antes, ¿sí? Y vemos en qué posición estaba David en su familia. ¿No? Y hasta qué punto, o sea, es soberbio Eliab. Porque la palabra dice que solamente Dios es el que conoce y escudriña los corazones. Y viene a decir, es que yo conozco tu corazón. Soberbio. Entonces ahí vemos el primer rechazo. Qué fuerte, porque es el rechazo del Padre, en cierta forma. Porque si a mí llega un profeta y me dice, necesito ungir como rey o como ministro, como sea alguno de tus hijos, yo los hago pasar a todos y el Señor que escoja. Pero no se acordó de David. A uno, como por corazón la palabra dice, aunque padre y madre te dejare con todo, Jehová te recogerá. Porque también conoce el Señor el corazón de todos los padres. Entonces, ahí tenemos un primer rechazo. Primera Samuel 17:28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido a acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahí se ve, la soberbia es acusadora, ¿no? Porque ahí Eliab estaba acusando a David de ser soberbio. Pero miren la actitud. Se encendió en ira. Porque el hermano estaba hablando con unos hombres de la batalla. Y, o sea, lo que veíamos ayer, estaba preguntando, bueno, ¿qué dan por ir a combatir con ese gigante? Y el hermano se enciende porque él estaba hablando con esos hombres. Eso da motivo para dos cosas. Una, él tenía como envidia de que el hermano viniera a molestar. O dos, o sabía las condiciones de David, de que David sí era capaz de enfrentarse con un oso, con un león y vencer. Y en cambio él no tenía esa actitud, él no tenía esa de poder de pronto, sí. Entonces en su corazón de pronto había la envidia y por eso se llenó de esa. Mire que ahí veo la diferencia de los corazones, el corazón de Elías y el corazón de David. Porque David fue a llevarle un alimento que el padre de ellos había enviado para sus hijos y para el rey. ¿Y cómo lo recibe? O sea, lo recibe de mala manera. Sí, y pues ayer mirábamos eso y mirábamos que creemos que él creía que iba a perder la guerra, porque él decía, ¿a qué has venido? O sea, como quien dice, a burlarte de nosotros porque no. Y más adelante vamos a mirar la forma como David le contestó.
Pero por ahora vamos a mirar es la forma como lo rechazó su propio hermano, el mayor, creo que el primogénito de ellos, no. Primera de Samuel al 17:33 al 37. Pero Saúl respondió a David: no podrás ir contra ese filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho, y él es hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu esclavo es pastor de ovejas de su padre, y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apelo y se lo quito de la boca, y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Ahí Saúl no creía en David. Eso también es una forma de menosprecio. Es que lo que hablaba el Señor cuando lo ungió, o sea, los hombres se fijan es en la apariencia En lo que- y no en lo que en realidad tienen dentro. ¿Y qué tenía él en su corazón? Tenía el corazón conforme al de Dios. Conforme al de Dios. Y ayer hablamos que el corazón de Dios es Cristo. David estaba lleno del Señor. Siempre mostraba el corazón de Dios. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, así le responde uno de los hermanos. A veces cuando uno está discutiendo, pero con el hermano como de sangre, ¿no? ¿Y tú por qué me hablas así? Ahora yo qué hice, ¿por qué me hablas así? O sea, pero lo dejó y se fue. David siempre respondía de la manera correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque hablaba conforme lo que hay en su corazón, que es el corazón de Dios. Estaba lleno de Dios. Entonces, así se fuera que vinieran palabras contrarias de la gente más cercana, porque yo creo que hacía más daño a los cercanos que los mismos filisteos, que el mismo Goliat. Al rey, por ejemplo. Ya él ahí había sido ungido. Entonces, el rey no creía en él. Y en 1 Samuel 18:10 vemos cómo Saúl lo quería matar porque le mandó una lanza. ¿Sí? Dice acá, a ver, lo leo. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. O sea, es como esquizofrenia, ¿sí o no? David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David le evadió 2 veces. O sea, le estoy tocando el arpa para que estés tranquilo, para que no te molesten los demonios. ¿Y cómo le responde? 2 veces. Te enclavaré en la pared. Así sería el amor que le tenía a David. Pero aún así David siguió con su propósito porque él entendía, era entendido, sabía cuál era su propósito. Su propósito en ese momento era guardar al rey, ser escudero de él, que los demonios su esquizofrenia no lo llevara a hacer cosas. A pesar de que él sabía también que iba a ser el rey sucesor. Exacto. No se envaneció su corazón. Tremendo. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios, a pesar del menosprecio y del rechazo. Y creo que en este ayuno, los que sabemos que hemos tenido que trabajar con los temas de rechazo, tienen que salir y no dejar que las palabras que no son conforme al corazón de Dios nos llenen el corazón y nos termine uno actuando de manera insensata, como decíamos. Y es el dominio que, o sea, se nota que el haber estado cuidando esas ovejas por ese tiempo fue como un entrenamiento al corazón de David, porque desde ahí empezó a dominar el rechazo de su familia, el rechazo del rey y en sí casi todo rechazo, porque, y aparte de eso, a dominar también lo que se le daba. Porque, por ejemplo, hubiera sido Eliab, si hubiera orgullecido, es que yo voy a ser el nuevo rey. David sencillamente recibió al Señor y siguió en su función, ¿sí? Cuidando las ovejas. No es que ahora yo soy el ungido del Señor y yo yo no estoy para cuidar ovejas, no, nada de eso hizo, sino que siguió. Y ya cuando el Señor lo puso en el campo de batalla, empezó a mostrar lo que era. Leyendo la vida de David, nunca se ve que él que dijera, y se enalteció su corazón, no. ¿Sí? Algo diferente a lo que pasó con Saúl, porque mientras
Samuel subía a la presencia de Dios, Saúl sí iba a su orgullo y hasta su monumento y todo se hizo. ¿Qué diferencia? En cambio, David nunca se oyó que se hizo o que yo ascendí y me enaltecí, no, nada. Su corazón siempre estuvo postrado al Señor, o sea, siempre, como por eso era un corazón conforme al corazón del Señor, que no era un corazón altivo, ni arrogante en lo que tenía que hacer. La única condición que pronto y que el Señor lo guardó fue con lo de Nabal. Fue la única, pero de resto uno no ve así que él, digamos, o haya puesto su título por encima. No, es que yo soy él, no. Porque ni siquiera con los hijos que venían a matarlo y que sabían que él era el rey, que era el ungido, y él nunca, no, es que mis hijos, es que yo soy él, no, ni siquiera en eso. Y uno mira, o sea, a mí el ejemplo que me da esta palabra, y más adelante vamos a mirar la de Mical, más porque pues ya lo habíamos mirado ayer, ¿cierto? Cómo fue David rechazado, sino en la forma como David contestaba. Y le contestaba a cada uno conforme debía contestar. Porque el hermano le contesta y le dice, pero ahora yo qué hice. Y aún así no le faltó el respeto, o sea, pero ahora yo qué hice. O sea, como en una condición de igual. Al rey le dice, pero yo he matado osos, Señor, o sea, yo tu siervo, le dice, tu esclavo, o sea, tu esclavo cuando cuida las ovejas, o sea, sabía que se estaba refiriendo a una autoridad. Y cuando habla con Mical, le habla de otra manera, ya es una autoridad del varón de la casa. Pues con respecto a eso es porque David, él nunca perdió quién era delante de Dios, pero Así es, tampoco perdió quién era delante de los hombres. así es. Entonces él tenía claro el llamado y quién era él delante de Dios, quién era él para Dios. Pero eso no lo llevó a que, yo soy el profeta, yo soy el adorador, sino él, delante de los hombres había quién era, un siervo, un pastor de ovejas, el mismo se lo dijo, Un hermano, un un esposo, hermano, cada cosa el en su hermano lugar. menor. Entonces, lo que tenía de Dios no lo llevó a hacer más delante de los hombres. Sí le dio autoridad, sí le dio gobierno, pero no le dio autoritarismo, Así es. no le dio altivez. ¿Se me entiende? Que muchas veces es lo que sucede en el hombre. Que el Señor da una posición y automáticamente sobre todos, Ujú, ¿sí? Sobre todos y soy yo, y eso era lo que hacía David. es verdad. Por eso el Señor le dio tanto, porque él sabía cómo iba a responder su corazón ante eso. O Claro. sea, si Dios lo escogió y al escogerlo le dice porque él tiene es un varón conforme al corazón de Dios, era porque no lo iba a defraudar. Así es. Decía Osquita Dica, él no podía tener una altivez porque si no el Señor se estaba haciendo mentiroso. Y la palabra más adelante nos dice, es que el Señor no es mentiroso. Entonces, él no podía equivocarse al escoger a David, porque era su corazón, no era cualquier corazón, porque, y yo Era un ayer representante del corazón de Dios. exacto, yo ayer lo decía, ¿por qué no escogió tantos siervos de Dios tremendos? Y ahorita estábamos hablando y el Señor me hablaba sobre José. Y José fue humillado y sus hermanos, y mire el corazón de José, cómo actuó delante de las adversidades, cómo actuó delante de esta mujer hermosa que se le estaba brindando, y aún Pero así aún así no le su dijo. corazón estaba tan guardado en el Señor que no, y mire la posición a la cual lo llevó, pero aún en posición de siendo el segunda autoridad mayor en Egipto como faraón, que gobernaba sobre todo, él nunca fue autoritario, porque sin importar la posición en la cual fue el mismo Señor que lo puso en el mundo, no se olvidó quién era delante de Dios Así es. y siguió siendo la misma persona humilde, Para
con su Todos. corazón entregado, dándole primero todo a Dios, y el Señor más le daba. Y hablando conforme a Dios, a todo, o sea, a quien tenía que hablarle conforme la autoridad que en ese momento se diera. Siempre hablaba conforme al corazón de Le habló a Dios. Faraón, le habló a Faraón delante de Dios, y Faraón pudo ver a Dios en él. O sea, es tremendo, pero ni aún así alcanzó ese corazón para que Dios le dijera, José tiene un corazón conforme al mío. No, Le dijo era a David. porque tal vez José más adelante iba a errar en alguna cosa. Tocaría estudiar muy bien la vida de José. Sí. No, y es que David siempre habló conforme al corazón de Dios. Yo creo que David siempre tenía más presente lo que Dios le había dicho que cualquier otra cosa, porque rechazo sí recibió hartísimo. Él es muchacho, él es un guerrero desde su juventud. Mira la estima que tenía Saúl más de Goliat que del mismo David. Tan tremendo, les tenían por más estima y se confiaba más como guerrero a Goliat por lo que sus ojos veían, lo que nos dice Eliseo. Pero aún así, tan tremendo, mire, es que las respuestas de David eran muy tremendas, porque no porque fuera David, sino porque eran las tablas, la ley del corazón saliendo de él. ¿Sí? Y decía en primera de Samuel 17:32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El hermano va y le dice, ¿a qué has venido? O sea, ese es recibimiento. Después Saúl le dice, eres muchacho. Lo que pasa con con Sansón, lo que nos enseñó Natalia, que desfalleció el corazón de Sansón a partir de las palabras de Dalila. Tanto que le decía hasta que las palabras hacen desfallecer el corazón. Entonces tú llegas a un campamento donde hay una guerra. Ahí el que verdaderamente iba a guerrear era David. Desde que llegó, por eso el enemigo desde que llegó, pum, le puso la mirada y empezó la guerra de palabras para hacerle desfallecer el corazón. Y lo menospreció porque Goliat después le dijo, ¿quién es? Le dice que, no, él dice que lo menospreció porque lo vio bonito. Eliab lo recibe a él con palabras de menosprecio. Saúl lo recibe a él y con palabras de menosprecio. Y aún así él saca las palabras de su corazón de parte del Señor y le dice que nadie, no desmaye el corazón de ninguno, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante, porque tu siervo irá y peleará. Y ese no desmaye, si lo vemos, viene de parte de Dios. O sea, es Dios diciéndoles, no dejen de creer, porque yo voy a derrotar a ese gigante. O sea, en ese momento no está hablando David, está hablando es Dios. El Señor. Diciéndoles, no desmayen, o sea, no dejen de creer. El desmayar es no dejar de creer, no pierdan su fe. Desde que yo me imagino como la escena, Sí. y entonces uno se imagina, yo creo que uno, pues no sé, por eso es que el corazón Sí. conforme el del Señor, porque otro me dice, ay, tras que le vengo a traer comida, tras que me vengo a enfrentar con un gigante, entonces vienen y me tratan mal, pues yo me voy. Otro hubiera dicho así, no, pues me voy, aquí no me quieren, yo me largo de aquí. Pero Claro, no, pero él dijo, no desmaya el corazón. no desmayen. O sea, el Señor necesita que uno crea para que Él pueda actuar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Claro. Hacen desfallecer el corazón. Aquí dice el filisteo en el 42, dice, cuando el filisteo miró alrededor y vio a David, lo despreció, porque era un morzalbete rubio y bien parecido. Y el filisteo preguntó a David, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David, invocando a su Dios. Y el filisteo dijo a David, ven a mí, que daré tu carne a las aves de los cielos y las bestias del campo. Y bueno, Lee lo que dice David, porque David también ahí tiene una entonces respuesta. David dice, entonces David respondió al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy a ti. Amén. En el nombre de Yahvé Sabaoth, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has invocado. Hoy hoy Yahvé te entregará en mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos. Tremendo, porque el filisteo le dice a él, entregaré tu carne,
Y él dice, entregaré tu carroña. O sea, Ya, la carroña sabemos que es la carne podrida. sí. O sea, tremendo. Y mira cómo David, él responde a cada quien como debe corresponderle. Con los filisteos no se negocia. Ay, ven, deja a mi pueblo tranquilo. No. Yo vengo en nombre de Yahvé, yo vengo en nombre de Jehová. O sea, ahí tomó la autoridad de guerrero. Al rey no le contestó así, pero no, al hermano le contestó de otra manera. No, pero al que tenía que contestarle con la autoridad, sin negociar con demonios ni nada, ni con filisteos, ni con el enemigo no se negocia. Y te corto la cabeza. A eso vengo, porque te atreviste a meterte con el ejército de Dios. O sea, no porque él sea David, sino porque te atreviste a insultar a mi Dios. Tan tremendo porque el Señor nos está mostrando cómo era ese corazón. Y mire que el enemigo le quería ganar la batalla a David a partir de las palabras, hacerle desfallecer su corazón. Lo usó con el hermano, después con Saúl. Yo me imagino todo ese ejército mirándolo ahí chiquito y que le dieron, pequeño en estatura, que cuando le dieron la armadura de Saúl, como que todo el mundo desconfianza, falta de fe, lo que mirábamos ahorita, yo creo que le querían como robar la fe de que él sí podía hacer todo eso. Que el corazón de David ya había sido procesado en la intimidad con el Padre. Lo que sucede aquí es que el Padre estaba probando el corazón de David. Así es. Él lo procesó en su intimidad, allá con sus ovejas, allá en el desierto, y viene en esta hora a decir, bueno, vamos a ver en realidad. Y lo recibe su hermano, y lo recibe David, y lo recibe Goliat. O sea, en un momentico, Ya había empezado la guerra, Entonces, la batalla. ¿cuántas veces fue su corazón probado en un momento? Desde que descendió, lo estaban esperando. Y David, ¿y cuál fue el resultado de todo? La victoria que le dio el Señor venciendo a Goliat. Porque vemos su hermano grandote al principio, vemos la figura de autoridad de un rey, y después vemos al gigante, o sea, ya el más grande. Claro, este es. Iba como en niveles. El hermano, el rey. Y lo tumba, y después de esto viene David a otro proceso. ¿Sabe qué? Y en su corazón. Él nunca dejó de ser procesado en su corazón. ¿Sabe que miro ahí que Goliat es un espíritu también? Hablando ya en términos espirituales, Goliat es un espíritu y es un espíritu que se mueve con palabras para hacer desfallecer el corazón de los guerreros de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque ya, o sea, dice la palabra que él salía todos los días y les hablaba, ¿cierto? Les decía, ¿dónde está el que me va a enfrentar? Saquen uno, los amedrentaba. Ya, cuando David llegó, ya ellos estaban con mucho temor. No habían sido capaces de sacar un guerrero con todo, digamos, todo el mundo conocía el ejército de Dios, que era un ejército temible. Pero este espíritu se mueve a través de las palabras para hacer desfallecer el corazón de los guerreros de Dios. Cuando llegó David, que era el que ya, o sea, yo creo que espiritualmente en los aires ya se sabía qué era lo que iba a suceder. Estaba la guerra espiritual en los aires. Y entonces ese espíritu influenció a Eliab para hablarle a David así. Influenció a Saúl para hablarle así a David. Y finalmente Goliat habló. Porque ni la influencia de Eliab ni la influencia de Saúl logró detener el corazón de David. La importancia de permanecer ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta los intercesores. Es guardar el corazón. Guardarlo es que lo que venga me pegue y no me hiera. Sí, no me engrose el corazón, por eso, no me ponga claro, por eso temor, la palabra dice, miedo. de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, tiene que quedar muy bien guardado. Así es. Porque siempre algo le va a llegar. Entonces puede llegar a lo que está guardado, o sea, a lo que está encima, pero Sí. en realidad que no llegue a nuestro corazón. O sea, el guardar es como un escudo con el corazón. Y exactamente lo que tú dices, el Señor. es lo que un intercesor debe desarrollar. Así es. Que vienen, pero no, mi corazón está guardado en el Señor, mi corazón está refugiado en el Señor. Así Que sepa Él es mi castillo, que Él es mi la fuerte, mi roca fuerte es aquí. Pero la roca fuerte es el Señor, no la roca que... No la roca con un corazón duro. La roca fuerte es el la Señor. Que está ahí y que el corazón quede totalmente protegido. Amén. Amén. Voy a leer 2 Samuel 6, del 16 al 23, que es la forma como su esposa lo rechazó.
Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Tan tremendo porque a David aquí estaba adorando. Y eso también tienen que tenerlo en cuenta los adoradores, porque un espíritu que se levanta en contra de los adoradores son las Micales, que se burlan de la adoración, que los hijos de Dios dan al Padre. Entonces dice, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ahí está mostrando el corazón de Mical. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Él estaba introducido en una adoración profunda. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y hacía a hombres como a mujeres a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. O sea, adoramos, compartimos. O sea, tuvo que haber sido un momento muy hermoso. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Le estabas hablando de un adorador, por favor. ¿Cómo le dices eso? O sea, pero ya lo había menospreciado ella en su corazón. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas quienes has hablado. Entonces, aquí habló, la puso en su lugar como autoridad, como esposo. O sea, tú me menosprecias a mí, pero recuérdate. Y sobre él me escogió a mí. No te creas mucho, porque tu casa falló. El corazón de ella, o sea, yo creo que fue lo que Saúl le impartió, ¿no? Porque mire a Saúl cómo era con David, o sea, Claro, ahí estaba la semilla de menosprecio hacia la David. semilla estaba en su corazón. Pero David le dijo, me haré más vil, o sea, a tus ojos seré más vil, no me importa, pero lo importante es adorar. Entonces los espíritus de Mical van a querer menospreciar y hacer desfallecer el corazón de los adoradores con palabras de menosprecio. Y declaramos en este ayuno que los adoradores están guardados y su corazón no desfallece a causa de palabras que no vienen de Dios. Amén. Sobre todo porque estos espíritus persiguen cuando ven que un adorador lo hace verdaderamente del corazón, ¿no? Digamos, fin de exhibirse, sino con la intención de verdaderamente adorar al Señor. Porque ahí Mical dijo, no, se está exhibiendo, pero no, la intención de David realmente era de corazón adorar al Señor y agradecerle al Señor por permitirle traer el arca a Israel, porque es que eso, a tal punto que ni siquiera Mical entendió que era traer el arca, ¿sí? Que era traer, exactamente. Porque era una mujer que nunca, o sea, nunca vivió ni se movió sobre David, su entorno y su vida era con respecto a Dios. Todo lo que hacía era por Dios, o sea, él era entendido, ella, y ahí vemos cómo se habla de una relación, Yugo desigual. digo, desigual. Que el entendido en este caso era David y él bailaba y danzaba, entonces la mujer lo miraba y, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué hace brincando ahí como un loco? No entendía la adoración. No entendía el significado tan grande que era traer la presencia de Dios a su casa. Es cierto. Y eso le habla a esos conyugados. Rechazó la bendición de Dios porque él iba a ir a bendecir su casa. Claro. Pero contesta así, rechazó la bendición del mismo Dios. Porque él estaba adorando, trajo el arca, trajo la presencia y bendijo a todo el pueblo, nada más faltaba su casa. Un corazón que rechaza la presencia de Dios. Entonces sí lo hay. Sí lo hay.
Porque estaba diciendo, no quiero eso aquí. O sea, ¿usted qué está haciendo? Entonces, tan bonito como el Señor nos muestra que a pesar de todo el rechazo, todo el menosprecio que David vivió, él no prestaba atención a esas palabras, porque más pesaban las palabras de Dios en su corazón, lo que el Señor le había dicho, las promesas que le había dicho. Sí, o sea, no le importó nada, ni cómo le habló Elías, ni Saúl, ni Absalón, ni... Y eso que nos faltaron ejemplos, porque por lo menos no tocamos el de Absalón. Absalón también lo menospreció. Un pequeño error de David también, pero aún así, Absalón lo menospreció en su corazón. Cuando el profeta le habló y le dijo, ¿qué harías si un siervo, cuando empieza a darle a reconocer su pecado, dice, sí, es cierto, he pecado? Él no le dijo, yo soy el rey, tú eres el profeta, entonces no voy a aceptar tu consejo. No es cierto, me equivoqué. Él sabía, él sabía a cada quien hablarle, reconociendo la autoridad en su posición, como, o sea, como debía estar. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios. Lo que decía Eliseo con la palabra ahorita, ni me creo más, es lo que el Señor ha dicho. Entonces, creo que esa es la forma como Dios quiere también alinear nuestro corazón, porque nosotros tenemos el corazón de Dios. ¿Por qué creo que tenemos el corazón de Dios? Porque después de David, en Jeremías, porque la palabra que estoy leyendo aquí es en Samuel, es antes de Jeremías. Y en Jeremías dice, yo haré un nuevo pacto donde colocaré la ley en las tablas de su corazón. Entonces nosotros tenemos el corazón de Dios. ¿Qué debemos hacer? Quitar la grosura, la que leímos ahorita, quitar la grosura. Claro, porque hasta este tiempo las leyes estaban escritas en piedra. Lo que muestra de la vida de David y la diferencia, Saúl le mudaron el corazón. Por eso a Dios como que le gusta procesar los corazones. Porque a Saúl le mudaron el corazón. Pero él nunca fue tratado, mientras que David sí. ¿Sí? A David sí le hicieron el proceso. Por todo lo que vivió, fue un proceso para su corazón. David no lo estrenó. Y tan tremendo porque eso es lo que me muestra a mí, este ejemplo y todo lo que el Señor nos ha hablado a través de esto, es que este es el corazón que permanece, porque David permaneció. Le habló Elías, le habló Saúl, le habló la esposa, le habló Goliat, pero él permaneció en el propósito que Dios le había dicho, permaneció. Y él no era rey para que dijeran que fuera rey, porque él cuando llegó a traer el arca, él dijo, soy rey para ministrar la presencia de Dios, para poder traer el arca a la presencia del Señor. Y nosotros podemos hacerlo, porque en Jeremías dice que ese pacto está ahí. Ese pacto está ahí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Quitarnos esa grosura. Y eso es lo que está haciendo este ayuno. Yo personalmente lo creo. Es fácil que te rechace los filisteos, porque ese es el enemigo. Pero cuando tú empiezas a vivir eso en el entorno, Señor, no, yo permanezco, yo sé lo que el Señor ha dicho de mí, yo sé. Entonces yo permanezco en el lugar que el Señor me ha dicho que debo estar, yo permanezco en el entendimiento, yo permanezco en la adoración, yo permanezco en la intercesión, yo permanezco en lo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer, así sea que se levante lo que se quiera levantar. Permanezco. Entonces, ese es el corazón que permanece. Si vemos aquí es normal, como decía ahorita, que te odien los filisteos, son los enemigos del pueblo de Dios. Pero es más fuerte cuando te rechazan los de tu entorno. Entender que cuando alguien te rechaza, es también inseguro. Entonces, si alguien te rechaza, tú estás seguro en lo que Dios ha dicho. Entonces, vas a tener un nivel de madurez. Porque tú dices, va a prevalecer en ti lo que Dios ha dicho de ti, no lo que el entorno dice. Y creyendo siempre en lo que Dios ha dicho. Es que esas personas, y es entender eso, y no ponernos en esa posición también, ni de Mical, ni de Eliab, ni de Saúl, de menospreciar a los hermanos. Eso es homicidio. Eso es no tener el corazón de Dios. No es ponerse en la posición de Mical. Usted se la pasa allá adorando todo el día y entonces ¿cuándo va a venir aquí a la casa a hacer cosas? Que se la pasa intercediendo, entonces ¿qué es lo que va a hacer en la casa? No tener el corazón de Mical, porque no son corazones conforme al corazón de Dios. Claro. Ni podemos nosotros tomar la posición de que el enemigo nos use de esa manera, ni tampoco dejar que esas palabras nos hagan mella y siempre creer lo que el Señor ha dicho.
David no menguó en su fe a pesar de esta circunstancia. Esta es una batalla de palabras que hace desfallecer el corazón. Pero el corazón de David no desfalleció, al contrario, le alcanzó para alentar a todo un ejército. Porque las palabras hacen desfallecer el corazón. Ahí lo que sucedió ahí tenemos el ejemplo que nos dio Natalia ayer con Sansón. Él desfalleció, descubrió su secreto, ¿y qué sucedió? Vencido por los filisteos, los mismos filisteos. Entonces, una persona conforme al corazón de Dios permanece. David permaneció, a pesar de todo, pero permaneció. David es un ejemplo porque a pesar de tanto rechazo, David siempre estuvo seguro en lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Entonces, en David prevalecieron las palabras de Dios en su corazón, no las palabras de los hombres. Entonces, en este ayuno afirmamos nuestro corazón, quitamos toda contaminación que haya venido del hombre carnal y descubrimos la ley en nosotros. Quitamos toda esa grosura para que la ley del pacto que el Señor tiene con nosotros comience a fluir. Comience a fluir, comience a fluir porque Dios quiere que mostremos a Cristo, no que mostremos el hombre carnal, que si lo miramos en el fondo, a nosotros, yo creo que desde que nacimos el enemigo nos ha venido haciendo daño, lanzando palabras, colocándolas en el corazón, sembrando palabras que no son, de menosprecio, de rechazo, de odio, de venganza. Y es quitarlo, ya lo estuvimos mirando y declaro en el nombre de Jesús, descubrimos la ley de Dios en nuestro corazón, para que fluya, ¿sí? Que la palabra de nuestro Padre que está en la tabla de nuestros corazones pueda hablar a otros y que otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y así van a llegar los hijos de Dios, no mostrando nuestros errores, sino los propósitos del Padre. Así se van a cumplir los propósitos del Padre. Cada uno con un propósito en este lugar, cumplimos un solo propósito, que es el propósito de Dios. Tú tienes un propósito, Eliseo tiene un propósito, Oscar tiene uno, yo tengo uno en la adoración, el otro en la intercesión. Y cuando estamos seguros de lo que Dios ha hablado de cada uno en ese propósito, cumplimos un solo propósito de levantar una obra del Señor. Y así con cada uno de los hermanos que estamos aquí, pero siendo un cuerpo, creyendo en Dios, limpiando nuestro corazón. Amén. Eso es lo que el Señor nos habló hoy, hermanos. Vamos a declarar que el engrosamiento se quita y que es la ley del Dios, su palabra preciosa, que está en la tabla de nuestro corazón, porque así Él lo hizo por medio de un pacto. Él dijo, haré un nuevo pacto y comienza a fluir en medio de este ayuno. Lo creemos, Padre Celestial, que tú has escrito cada palabra de amor, cada palabra de promesa, cada palabra de bendición. Tú la has escrito, Señor. Tú la has escrito, Padre. Hoy declaramos que hace rema en nuestra vida Jeremías 31, del 31 al 33, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Rey de Gloria. Cuán bueno ha sido tu palabra hoy, Señor. Padre, hoy renunciamos a toda grosura del corazón, a toda esa grosura que nos mostraste, Señor Dios, en la palabra de Marcos. Y declaramos, Señor Dios, que tenemos un corazón conforme al corazón del Padre, un corazón que nos hace permanecer. Hoy fluyen las palabras del Dios Altísimo, las que están en nuestro corazón, comienzan a fluir, porque tú las escribiste ahí como un pacto nuevo, Señor. Tú las escribiste, Padre. Tú las escribiste, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esas palabras que tú escribiste en cada uno, Señor, comienzan a fluir y comenzamos a creer y a crecer en esas palabras, Señor. Porque tú no eres hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirte, Padre. Hoy lo declaramos, Señor Dios. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con esta casa, con misión apostólica y profética, con los huertos de esta obra.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que estas leyes, estas palabras que tú has colocado en nuestra mente y escribiste con tus propias manos en nuestro corazón, comienzan a fluir, y que esas palabras son las que nos hacen permanecer, porque esas palabras van a prevalecer por encima de las palabras de los hombres, por encima de aquellas palabras que quieren hacer desfallecer nuestro corazón. Pero en medio de este ayuno, Señor, tú has fortalecido nuestro corazón, tú has quitado la grosura y la estás quitando, y nosotros hemos renunciado a ella y seguimos renunciando, y fluyen tus palabras, fluyen en el nombre de Jesús, Señor, porque tu corazón está en nosotros, Señor, porque tus palabras fueron escritas en nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo declaro que comenzamos a hablar conforme esas leyes están escritas en nosotros, conforme esas palabras que están escritas en nuestro corazón, comenzamos a hablar, a decir tu verdad, Señor, y así permaneceremos. Padre, no somos de los que rendimos, no somos de los que volvemos atrás, somos de los que permanecemos, Señor.